Nuestra invitada de hoy es politóloga por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es una colega y amiga. Tiene una maestría en Filosofía y Ciencia Política por el CIDES UMSA y otra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Ha publicado diferentes investigaciones en el campo de la ciencia política en el país. Actualmente realiza su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM en México. En una entrega más de Estación 25, Maricel Hinojosa. Maricel, bienvenida a Estación 25. Gracias, Juan Pablo. Un gusto siempre conversar con ustedes. Nosotros somos los agradecidos. Maricel, queremos empezar conociendo y preguntándote, ¿quién es Maricel? Bueno, yo soy una boliviana, nacida en la provincia de Valle Grande. Mis padres son migrantes de Valle Grande. Llegamos en 1987 aquí a Santa Cruz y bueno, de ahí desarrollé mi vida aquí en el departamento, estudié la colegiatura y la universidad en la universidad pública, luego recorrí también mi formación académica posgradual en La Paz, en el CIDES de la UMSA. Y bueno, de ahí en adelante mi ámbito de desarrollo, de desempeño profesional ha estado más cercano a la universidad y la academia. Perfecto. Quería preguntarte, Maricel, ¿por qué te animaste a estudiar la carrera de Ciencia Política? ¿Cuáles fueron las motivaciones en la etapa escolar? ¿Qué te llevó a estudiar esa carrera? Pues fue una decisión consciente. La ciencia política fue una decisión consciente porque vos ves que a veces se escoge la carrera o ciertas carreras como puente para migrar a otras, ¿no? En mi caso yo sí elegí con mucho interés, entusiasmo nuestra carrera, la ciencia política, porque entre 2000 y yo egresé del bachillerato el 2004. 2000 y 2004 fueron momentos así de mucha conflictividad en el país y eso despertó en mí una conciencia política, ¿no? Un interés sobre todo por los problemas políticos, sociales que vivíamos, porque lo estábamos viviendo y yo ya tenía edad como para tomar posiciones, ¿no? Como para hacer mis propias interpretaciones. Y elegí estudiar ciencia política consciente no consciente del rol que podía ejercer, ¿no? O sea, uno cuando elige su carrera no sabe a ciencia cierta ni el contenido exacto, profundo, ¿no? Profundo de lo que se estudia o en qué ámbito uno se puede desempeñar, ¿no? Esas decisiones vienen luego, pero lo que sí había en mí profundo era el entusiasmo, el ímpetu de esa edad, propio de esa edad, de contribuir, ¿no? A hacer algún tipo de aporte, transformación del país, ¿ves? Que uno en esa edad es a veces idealista para intervenir, ¿no? en ciertos aspectos que uno ve, que a uno le interpelan, ¿no? Eso. De ese tiempo ya decías que asumías cierta posición social o política. ¿Ha variado tu posición en el espectro político? ¿Cómo te defines ahora en términos ideológicos y políticos, si es que se puede definir? Yo creo que ideológicamente sigo manteniendo una postura socialdemócrata. Yo me defino ideológicamente, si me preguntas mi ideología, yo me definiría como socialdemócrata. Cuando yo, digamos, despertó mi interés por los temas políticos, me sentía muy seducida por el partido de gobierno, por el MAS, ¿no? Pero obviamente allá por el 2007, 2008. Por el 2005, 2007, 2008, ¿no? Porque era un partido evidentemente transformador, ¿no? Revolucionario. En su momento fue fundamental para concretar logros democráticos, ¿no? Una nueva constitución, devolverle la confianza, la esperanza al país. Entonces sí me adherí, ¿no? al proyecto político del MAS, del proceso de cambio,
no de manera militante, pero sí simpatizaba con el proyecto. Actualmente soy apartidaria, no tengo partido político ni alguna preferencia particular, pero ideológicamente sí creo en la democracia liberal, en los principios liberales de la democracia, y creo también en un papel de alguna manera interventor, distributivo del Estado en la economía. Creo que dejar la justicia o la igualdad social en manos del mercado no satisface, ¿no? de manera plena. Por lo menos la historia en nuestro país dice eso, ¿no? Entonces, en síntesis, en el espectro político ideológico, ¿te hallas más cerca de la izquierda o la derecha? Porque los centros son medio confusos. ¿Nos puedes precisar ese punto, Maricel? Yo no me definiría ni de izquierda ni de derecha. Me refiero a centro-izquierda o centro-derecha, digamos. Sí, centro-izquierda. Sí, centro-izquierda. Creo que así como te defino, me defino como socialdemócrata, sí me ubicaría, si me pones así en ese espectro, dentro de la centro-izquierda. Perfecto. Y en términos más de análisis teórico, ya en el ámbito epistemológico, ¿cuál es la posición teórica que asumes para leer la realidad, digamos, social y política, Maricel? Si me preguntas posición epistemológica, te diría que yo soy más partidaria de una construcción del conocimiento, o sea, soy constructivista, contextualista y relativista, ¿no? O sea, creo que el conocimiento que construimos desde las ciencias sociales es una construcción en parte subjetiva, obviamente basada en una serie de instrumentos que la ciencia nos provee, pero en parte también es subjetiva. En ese sentido es una construcción, no deja de ser una construcción, y es contextualista porque siempre está, digamos, atravesada por un contexto particular, por un momento particular, y por lo tanto es siempre un conocimiento provisional, nunca definitivo, siempre discutible, ¿no? Siempre sujeto de discusión, de debate, ¿no? O de superación de otro conocimiento. En ese contexto, ¿qué autores utilizas más para leer, digamos, los temas que has estudiado, investigado hasta ahora? Para temas políticos, mi preferencia, no mi preferencia, sino lo que más me ha servido para, tus herramientas, ¿no? Para estudiar los temas por los que me he decantado, han sido Gramsci y Carl Schmitt, ¿no? La teoría de la hegemonía de Gramsci y la teoría de lo político en Carl Schmitt. Perfecto. Maricel, como ya nos mencionaste, y sé que estudiaste en México tu maestría, ahora tu doctorado, desde ese espacio y esa distancia, ¿cómo lees la realidad boliviana? ¿Ves algunos aspectos a resaltar? ¿Cuáles serían los desafíos que tiene Bolivia en este momento? Mira, te puedo decir que los desafíos siempre van variando, ¿no? Ahorita yo pienso que hay desafíos muy como coyunturales, muy de este momento. No te diría que hay un desafío de largo plazo, ¿no? Porque hay problemas muy concretos que requieren una solución y que no son fáciles de resolver, ¿no? Son en parte desafíos muy complejos o problemas de resolución muy compleja. Sobre todo superar esta disputa política descarnada por el poder, vacía además de algún contenido ideológico, programático, ¿no? Se percibe que es una disputa del poder por el poder, del poder en sí mismo, y la recuperación de la institucionalidad democrática, ¿no? Que creo que de no resolverse eso, de no recuperarse esa confianza en la institucionalidad democrática, se pone en entredicho, ¿no?
no solamente el sistema político, democrático, sino el propio destino de nuestra democracia. O sea, creo que en momentos como este, de tanta acumulación, de descontento social sobre todo, cualquier figura política que se presente como la solución salvadora, ¿no? Un caudillo que se presente como el salvador, o que dé la esperanza de resolver los padecimientos económicos, el cansancio político de la gente, tiene acogida social, ¿no? O sea, va a tener respaldo social. ¿Por qué? Porque hay esta crisis de representatividad originada en esa disputa prolongada ya del poder por el poder. Más allá de la disputa, Maricel, ¿qué hechos crees que ha llevado al país a este punto en el cual nos encontramos en el ámbito del sistema de partidos, la relación entre Estado y sociedad? ¿Qué elementos, aparte de esos, identificas que nos han llevado hasta este momento crítico? Yo te podría decir esta tendencia o propensión larga ya, desde el primer gobierno del MAS, la propensión del Ejecutivo de querer controlar todas las palancas del Estado, ¿no? Eso, en primer lugar, ha llevado a este deterioro, la descomposición de las instituciones públicas, de las instituciones democráticas, y esa descomposición o esa politización de las instituciones lleva también a la desconfianza de la población en esas instituciones. ¿Por qué? Porque cuando se politizan, ¿no? Interviene el poder político en instituciones que deberían funcionar de manera autónoma, ¿no? Interviene el poder político, pierde el sentido de servicio a la sociedad, ¿no? Y se convierten en instituciones al servicio del poder. Entonces, cuando eso se descompone, pues la sociedad pierde confianza en sus instituciones, credibilidad, se incuba, ¿no? El descontento social, y en ese descontento social también la acogida, ¿no? A líderes autoritarios o tendencias autoritarias. Porque lo que vemos ahora, estas voces que se plegan, ¿no es cierto?, al llamado a las Fuerzas Armadas para dirigir la vida política nacional, o los que piden que Dios gobierne el palacio, ¿no? O que un caudillo gobierne, ¿no? Que prefieran ese tipo de liderazgo y de conducción política, es un síntoma del fracaso, de la ineficacia de las instituciones estatales para suscitar la adhesión de la población al dominio, al gobierno del Estado. Y en el ámbito de la sociedad civil, y ahí entro a la siguiente pregunta, ¿cómo has visto ya en tu estadía corta aquí en Santa Cruz el último suceso que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo veíamos muchos jóvenes tocando la puerta de los cuarteles, ¿no? Orando, rezando por un gobierno militar. ¿Cómo has visto esta, muchos dicen una intentona de golpe o autogolpe o motín militar? ¿Cómo has visto este último suceso? O sea, viendo la actuación del gobierno, los partidos políticos y sobre todo la sociedad civil, tu lectura de la sociedad respecto a ese hecho. Lo que te decía, ¿no? O sea, creo que la sociedad civil no se alarma por este tipo de hechos, ¿no? Más allá de que sea, digamos, un golpe, verdaderamente un golpe, un autogolpe, una puesta en escena, un globo de ensayo, lo que sea que haya sido, creo que ahí todavía hay muchas incógnitas, ¿no? Que no se puede determinar qué fue exactamente, aunque sí hay indicios que nos pueden llevar a hacer interpretaciones. Pero si me preguntas por la reacción de la sociedad civil, ahí ves lo peligroso, ¿no? Cómo la sociedad civil no reacciona, no se preocupa por ese tipo de hechos, e incluso escuché muchas opiniones de gente de la calle que decía ya era hora, ¿no? Que por fin, que se alegraba de que ocurra, ¿no?
un golpe o que ponía militar. En sus estados a la figura de Banzer, digamos, ¿no? Diciendo que él sí sabía hacer las cosas y no ahora lo que Entonces, pasa con Zúñiga. Ahí uno ve lo preocupante, ¿no? O sea, lo profundo de esta descomposición política y crisis de representatividad de la clase política, el cansancio de la gente con quienes gobiernan actualmente. Bien, Maricela, ahora entrando ya básicamente a las investigaciones que sé que has hecho, y algunas también hemos podido participar en los proyectos de investigación que lideraste. Por ejemplo, el 2016 trabajaste con la FES, publicaste un ensayo que titula Interculturalidad en la visión de los pueblos indígenas de tierras bajas. ¿Cómo consideras de ese tiempo, el 2016 hasta ahora, el papel de los pueblos indígenas y su rol en el Estado o en la democracia? Bueno, ha habido un primer avance, ¿no? Fundamental, importante, que es el diseño institucional del Estado plurinacional, ¿no? Creo que es un diseño sustantivo, novedoso, revolucionario para América, para el mundo. ¿Por qué? Porque el diseño institucional de la Constitución del Estado plurinacional reconoce un concepto clave, ¿no? En términos de derechos políticos y culturales para los pueblos indígenas, que es el concepto de autodeterminación, ¿no? Ese concepto es revolucionario, es radical. Creo que lo más novedoso que se conoce en términos de derechos políticos indígenas. El problema de la construcción del Estado plurinacional creo que no es el diseño. Para mí el diseño es un diseño novedoso, llamativo, revolucionario, progresista, sino la implementación, la concreción de esos derechos, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando ese proyecto, porque sigue siendo un proyecto, ¿no? La autodeterminación de los pueblos sigue siendo un proyecto en construcción que no ha avanzado, ¿no? Se ha quedado estancado ahí en la Constitución de los derechos y nada más, porque la implementación ha sido penosa, ¿no? Lo que se ha hecho, por ejemplo, en términos de participación política de los pueblos indígenas en las estructuras del Estado, ha sido más una suerte de cooptación, ¿no? De líderes y dirigentes en el partido de gobierno, o las asambleas y las consultas a los pueblos indígenas para tomar decisiones también han sido impostaciones, ¿no? De consulta. ¿Para qué? Para legitimar simplemente decisiones provenientes del propio gobierno, ¿no? Para legitimar o respaldar socialmente decisiones y voluntades del propio Poder Ejecutivo, pero no en una vía o una dirección con una voluntad de respetar o construir las bases materiales de la autodeterminación de los pueblos. Sí, en ese contexto, Maricel, llama la atención y rescato que valores que el proyecto del Estado plurinacional reconoce de manera sustantiva, por lo menos en términos de proyecto de los pueblos indígenas. Pero ahora hay muchos académicos aquí en Santa Cruz que dicen que el proyecto de Estado plurinacional fue básicamente el MAS y que es un proyecto de Estado fallido. ¿Qué consideras o qué te parece esa opinión? ¿Es verídica o es sesgada? Mira, lo importante el proyecto para los pueblos indígenas es el proyecto de autodeterminación, ¿no? Y el Estado plurinacional reconoce esa autodeterminación de los pueblos en igualdad de condiciones. O sea, todos los pueblos indígenas, independientemente de su densidad poblacional, de su ubicación geográfica, territorial, tienen el mismo derecho a la autonomía plena, autogobernarse, autolegislarse, autodotarse de sus condiciones materiales para la reproducción de su economía. Entonces, en ese sentido, para mí no es un diseño fallido, un mal diseño institucional, ¿no? El problema para mí es cómo se ha implementado, instrumentalizando esos derechos, esas poblaciones, al servicio de un proyecto de poder. Claro.
Evidentemente, sí. Entonces, como tú dices, ¿no? El gran desafío está en cómo poder aplicar o llevar a la práctica o implementar este Estado plurinacional. Por ejemplo, ahora tenemos básicamente 8 autonomías indígenas en vigencia. Hay más de 20 procesos en demanda de acceso, digamos. Pero aún así hay una burocracia estatal, hay una lógica, muchos dicen una lógica republicanista o colonial en varios operadores, digamos, en el Estado, en los diferentes órganos, sí, ¿no? sí. que impiden que se pueda aplicar, ¿no? Pero a mí me llama la atención que hay muchos actores académicos, ni siquiera solo políticos, que dicen que todo este proceso, digamos, que se plasmó con la aprobación de la nueva Constitución es únicamente del MAS, ¿no? O sea, que el movimiento al socialismo fue el artífice, sin embargo, no es así. Seguramente compartes esa lectura, que son los pueblos indígenas desde la marcha del 90 es una que han demanda planteado histórica, para adelante, ¿no? Es una demanda histórica que no nace con el MAS del 2005, es una demanda histórica que viene desde los 70, finales de los 70, 80, todo un proceso para llegar a ese momento, ¿no? Al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces, que lo haya reconocido el MAS o que se conciba la Constitución aprobada del 2009 como un proyecto del MAS es diferente, ¿no? Lo importante es que recoge esa demanda, que recoge y reconoce esos derechos. Entonces, creo que hay que diferenciar la posición política del hecho en sí, ¿no? El reconocimiento de los derechos indígenas que son importantes en la Constitución. Claro, entonces esas lecturas o esas posiciones serían básicamente sesgadas, ¿no? De no ver el contexto o el proceso de la construcción. El proceso histórico. De este Estado, ¿no? Que tiene desafíos, hay cuestiones, como ya dijiste, que en su implementación tienen muchos retos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hace un tiempo en Colombia, ¿no? Y ellos ven con mucha expectativa, ven como un modelo a seguir, digamos, la Constitución de Bolivia, de Ecuador, que han reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas y configuran, ¿no? Otras formas de democracia, que creo que es no es para menos, un aporte, ¿no? Como te decía, creo que nuestra Constitución en ese sentido, en el sentido de los derechos políticos y culturales que reconoce para los pueblos indígenas, es lo más revolucionario que conoce el mundo. Bien, ahora Maricel, pasando a un tema más regional, si se puede decir así, el 2019 publicaste un libro que está acá, que titula La historia escrita sobre la revolución igualitaria de Andrés Ibáñez. ¿Cómo fue la experiencia de hacer esta investigación y cómo ves, a partir del trabajo que has hecho, que muchos actores, sobre todo regionales, ven que Ibáñez es básicamente regionalista, digamos, ¿no? Y omiten la parte más igualitarista o socialista. Y del otro lado también, digamos, hay muchos que abogan esa postura, que dicen que Ibáñez era básicamente socialista y no regionalista. ¿Cómo podemos leer a este autor y el legado que deja, ¿no?, su pensamiento político? Leerlo de manera objetiva implica reconocer que no hay una oposición entre un federalismo igualitario. Ibáñez fue un igualitario y luchó desde una demanda federal, porque en lo político, él era un político por excelencia, ¿no? Un líder político, hijo de un político cruceño. Entonces, cuando nace la demanda por el igualitarismo, nace en un contexto de disputa, de lucha de clases, ¿no? Lo que reivindicaba inicialmente Ibáñez era los privilegios de ciertas clases sociales para acceder al poder. O criticaba, en todo caso, ¿no? Acceder al poder, gobernar, ¿no? El gobierno local en manos de las mismas familias y de las clases pudientes de Santa Cruz. En una Santa Cruz obviamente semifeudal, tradicional. Pero nace así la lucha, ¿no? Sin embargo, ese conflicto, que era un conflicto de clases, un conflicto local entre clases, entre castas
regionales, se convierte en nacional porque el conflicto migró, ¿no? O sea, eran partidos también que estaban en el gobierno, ¿no? Los mismos partidos que gobernaban en Santa Cruz estaban en el poder nacional. Entonces se fue convirtiendo, fue mutando el conflicto local a un conflicto nacional, y en ese sentido Ibáñez ve como necesaria la confrontación, ya no en términos de clase, obviamente, porque ya no era un conflicto regional o un conflicto local, sino mutar ese conflicto como un conflicto nacional, ¿no? Entonces ahí aparece la demanda federal, ¿no? Como una suerte de, no diría instrumentalización, porque finalmente los documentos muestran que Ibáñez sí tenía también una conciencia federal, ¿no? Federal. Un proyecto federal o una conciencia federal, quizás no un proyecto bien concebido, ¿no? Organizado de federal, pero sí hay una conciencia federal. Los documentos, los escritos, los manifiestos muestran que había una conciencia federal en el líder, pero es así, ¿no? Como un líder político que va migrando, que va cambiando sus estrategias para confrontar con el Estado y obtener, digamos, una demanda, además apoyada, ¿no? con respaldo social a nivel cruceño, pero nunca tampoco abandonó el proyecto de un federalismo igualitario, ¿no? El fin del federalismo que plantea Ibáñez es una sociedad más igualitaria, más democrática, sin privilegios de clases sociales. Entonces, quienes dicen que era solamente federalista y olvidan la parte igualitaria, social, ¿no? de reivindicación social, no le hacen justicia al líder local, ¿no? Creo que no son dos posturas o dos posiciones ideológicas. Federalismo y lo social igualitario de Ibáñez no son posturas opuestas, son más bien complementarias. Y creo que el federalismo, además de eso se trata, ¿no? De democratizar las sociedades, es decir, una demanda federal en el momento actual que carezca de ese contenido social o de esa finalidad democratizante no tiene sentido, ¿no? No es el federalismo un fin en sí mismo o simplemente el paso de un sistema de gobierno a otro, ¿no? Sino que tiene que tener un sentido, un propósito social, democratizador sobre todo. Y en ese contexto, Maricel, te pregunto, ¿cómo viste el discurso que Luis Fernando Camacho manejó en su momento de la cuestión federal? Hace un tiempo el Comité Pro Santa Cruz sacó un documento que en términos generales decía que vamos por la autonomía primero, ¿no? Y como que desahucia. Pero te pregunto, ¿cómo ves el uso del discurso federal que hace Luis Fernando Camacho? El discurso de la profundización de la autonomía. O sea, te pregunto, básicamente, ¿cómo viste la puesta en escena del discurso federal en Camacho? ¿Qué elementos se puede rescatar y cuáles fueron las debilidades? Porque hemos visto, como te mencioné, que el Comité Pro Santa Cruz como que desahucia, ¿no? Dice, no federalismo, vamos a profundizar antes las autonomías. Lo que pasa es que yo veo de manera crónica, la demanda federal siempre ha sido planteada, así como lo hace Camacho, o lo hizo Camacho, como una demanda confrontacional con el Estado, ¿no? Como una disputa a sacarle una guerra, a ganarle al Estado central. No ha superado o no ha trascendido, digamos, esa dinámica para pasar a ser, digamos, un debate como proyecto nacional, que muy localista, regionalista. Muy localista o confrontacional, antagonista, ¿no? De región contra Estado, y no ha trascendido esa perspectiva para ser, digamos, entendido como un proyecto nacional al que puedan sumarse luego otras regiones y al que pueda también, por lo menos, abrir, ¿no? la posibilidad de un debate nacional, incluso con la sede de gobierno, con el Estado central.
creo que ese es un límite estratégico, plantearlo así en términos tan confrontacionales y además en momentos de alta disputa política, Estado regional, ¿no? Estado y regiones. Justo en esos momentos es cuando el tema federal se politiza, porque pues mientras no sea un debate nacional, o sea, sí es una deuda pendiente el debate federal, mientras no se salde, siempre va a ser un tema rentable políticamente, ¿no? Entonces, cuando hay fuerte conflictividad regional, estatal, salta el tema, ¿no? Y se plantea en esos términos. Creo que mientras persista, digamos, esa forma o esa estrategia de plantearlo en términos confrontativos con el Estado, va a quedar como un momento de disputa en el que uno gana y el otro pierde, pero no se avanza, ¿no? Claro. En el proyecto federal, o por lo menos en la discusión del proyecto federal. Claro, en otras palabras, entonces Camacho aparentemente quemó la bandera federal, quizá también desde quién lo manifestaba, ¿no? Un actor que tiene una legitimidad acá en Santa Cruz, pero en el país, en otros departamentos, un fuerte rechazo, entonces en cierta medida ya, por lo menos en este corto tiempo, la quemó, ¿no? Pero también hemos visto que actores muy conservadores de derecha que planteaban el discurso federal, ¿no? Y eso también, creo yo, es mi lectura, llevaron también a que este discurso se lo vea como conservador, como un proyecto de las oligarquías. De las oligarquías, ¿no? Y no un discurso social como lo planteaba Andrés Ibáñez, ¿no? Con un contenido igualitarista, porque lo plantearon las élites, digamos, en Santa Cruz, ¿no? Por lo menos Camacho, ¿no? Que representa una fracción las élites de más radicales, además. Sí, y además. Bien, Maricel, ahora yo quiero preguntarte sobre tu tesis de maestría en la UNAM. Entiendo que abordaba básicamente la relación del gobierno con las élites agroempresariales. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar esa temática y si ves un cambio en esa relación en el periodo que analizaste a este tiempo? Bueno, primero encaré la investigación con mucho interés, te diré, Juan Pablo. Con mucho... Para mí, digamos, la relación del MAS, que se presenta como un gobierno de izquierda, socialista, con un cariz indigenista, revolucionario inicialmente, que logre una relación exitosa con la élite agroempresarial, para mí era por lo menos un hecho ya, un fenómeno llamativo, ¿no? Interesante para estudiar. Lo más desafiante fue construir el marco teórico que me permita leer y explicar esa relación, ¿no? Esa relación exitosa, porque finalmente fue una relación exitosa, ¿no? Al principio confrontacional, pero finalmente se logra, ¿no? Una convivencia armónica, una alianza armónica entre el Estado y el sector agroempresarial, el sector empresarial cruceño principal. ¿Qué elementos permitieron esa alianza o cooperación mutua? ¿Y por qué crees que se rompe, si es que se rompió el 2019? Bueno, porque yo en la tesis integro teorías de gobierno y políticas públicas y teoría de la hegemonía, ¿no? Eso me permite ver la parte estratégica de esa alianza y la parte más de construcción del poder de largo plazo, ¿no? Entonces lo que yo pude leer y constatar más de cerca, entrevistando a actores políticos y empresariales, es que esa construcción del poder, inicialmente, el MAS siendo un partido revolucionario, un proyecto de poder de izquierda, muy radical inicialmente, sí requería inicialmente un discurso así, ¿no? Radical, confrontacional con la propia élite agroindustrial, empresarial, pero el MAS sabía desde el principio que eso no tenía que ser siempre así, ¿no? Que inicialmente era necesario ese discurso confrontacional, radical, para amedrentar a las élites y alinear empresariales, a sus bases también, ¿no? Alinear a sus bases, unificar a sus bases en torno al partido y de alguna manera domesticar a las clases empresariales, ¿no? Que se
moderar, digamos, a las clases empresariales y finalmente incorporarlas a su proyecto de país, a su proyecto político, porque el MAS también sabía desde el principio que sin esta pieza clave, que es el sector empresarial, el más importante en la economía nacional, el proyecto tampoco podía triunfar, ¿no? El proyecto del MAS no podía triunfar, porque también es un proyecto económico, ¿no? O sea, en el gobierno ya importa mucho más que el proyecto político, ideológico, de construcción del Estado plurinacional, el proyecto indigenista, importa ya cómo gestiona la economía nacional. Entonces ahí eran pieza clave los empresarios, ¿no? Entonces se van dando una serie de pasos para incorporarlos, pero de una manera en la que los empresarios, el sector agroindustrial empresarial, ya no es un actor político ni es una amenaza política para el gobierno, sino es una pieza más importante de su esquema de modelo económico. Y en ese contexto, ¿tú ves, Maricel, una diferencia entre el modelo económico que propugna el gobierno central, en este caso el MAS, con el modelo económico que propugna las élites económicas cruceñas? ¿Son diferentes o en qué coinciden ambas? Yo creo que no son diferentes. Ya esa alianza nos ha mostrado que no hay una contradicción sustantiva entre el modelo empresarial capitalista que se plantea desde Santa Cruz y el proyecto económico del MAS, del proceso de cambio, ¿no? Creo que son clases socialmente diferentes, digamos, son clases, las bases sociales del MAS son, o el bloque en el poder liderado por el MAS, son clases evidentemente campesinas, de origen, de extracción indígena campesina, pero en lo económico la mentalidad es capitalista, ¿no? Igual que la clase empresarial cruceña, o sea, en eso coinciden, ¿no? En la mentalidad y el proyecto capitalista de desarrollo. Además, todas las políticas públicas en el sector económico del MAS fundamentalmente han sido para impulsar el desarrollo de empresarial, capitalista, más exportaciones, más expansión de la producción, industrialización de las materias, de los recursos naturales, explotación de los recursos naturales. No creo que haya un proyecto diferente, ¿no? O anticapitalista o postcapitalista en el MAS. Claro, entonces no es verídico lo que se vende en el discurso de algunos actores locales o académicos que dicen que el modelo cruceño es distinto o es exitoso frente al modelo que plantea el gobierno central. Tú me estás mostrando que hay elementos muy similares o que son lo mismo, ¿no? Es que tampoco hay a ver, se estaba ordenando, el MAS con la alianza agroempresarial estaba ordenando, ¿no?, el camino, el rumbo que iba a tomar la economía nacional. Pero luego viene lo de 2017-18, la conflictividad de 2017-18 hasta el quiebre del mandato de Evo Morales el 2019, y ahí creo que hay un corte en ese proyecto económico, ¿no? En el modelo económico del MAS. Se rompe la alianza con el partido de gobierno y se vuelve como a foja cero, ¿no? Y el gobierno vuelve a implementar medidas contracapitalistas o más que contracapitalistas, ya en la gestión de Arce. En la gestión de Arce, ¿no? Más que medidas contracapitalistas, medidas como de domesticación al sector empresarial, ¿no? Que es leído desde un punto de vista político, no desde su capacidad o como factores económicos en la economía nacional. Bien, Maricel, ahora me gustaría ir a un artículo que trabajaste y lo publicaste en la revista Aportes de la UPSA, que básicamente analiza el papel de los gobiernos de izquierda, un giro hacia la izquierda, pero ¿cómo ves el hecho, digamos, en México, ¿no? Ganó Morena con Claudia Sheinbaum y en Argentina con Milei.
¿Tú ves que hay un retorno, hay un giro más a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo ves ese panorama? Primero, en el artículo sostengo que los gobiernos latinoamericanos de la primera ola encontraron un límite, ¿no? O sea, sí son productores de condiciones de avances en términos sociales, sobre todo, ¿no? En términos de reducción de los índices de desigualdad social, ¿no? Al menos provisionalmente, porque luego han recuperado, ¿no? O sea, se ha retrocedido en esos avances que inicialmente lograron, ¿no? En Bolivia, en Argentina. Los límites están en la economía, ¿no? En la conducción de la economía, en la transformación del modelo económico de desarrollo en las izquierdas latinoamericanas. Las políticas sociales que implementaron, que fueron exitosas y que tuvieron muy buena acogida, además que fueron justicialistas, ¿no? Las políticas sociales, como acá para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para las clases trabajadoras, han sido políticas cuyo financiamiento ha estado sostenido, solventado en la exportación de materias primas, ¿no? O sea, basadas en las utilidades de las materias primas, de los precios de las materias primas. Entonces, una financiación tan endeble, ¿no? Con una base tan endeble como son las materias primas y sus precios en el mercado internacional, desestabilizan, ¿no? Esos logros sociales, esos avances sociales. No sostienen ese proyecto de democratización o de igualdad social en el largo plazo, no como un proyecto de país o un proyecto de sociedad más igualitaria, más democrática, ¿no? Es el primer límite de los gobiernos de izquierda de la primera ola, y el triunfo de Milei y de Morena en México, de Milei en Argentina y de Morena en México. En el primer caso, Milei creo que representa de manera muy clara la respuesta de la gente ante ese fracaso de la izquierda en la economía, ¿no? De manera simbólica o de manera más patente, ese fracaso de las izquierdas para conducir la economía de una manera exitosa, ¿no? Porque Milei es el opuesto más extremo a lo que quisieron hacer las izquierdas latinoamericanas, y con justa razón la población elige a un presidente que es capaz de al menos ofrecer una esperanza de resolver los problemas, los padecimientos que enfrenta la sociedad argentina en lo económico. ¿Consideras que es la solución, Milei, para la situación argentina en ese contexto de crisis? Es muy difícil saber si es la solución o no, pero es la única opción a lo ya conocido, ¿no? Pasó por el gobierno Kirchner, pasó Macri, volvió el gobierno respaldado por los Kirchner y no se pudo ni siquiera avanzar, ¿no? Entonces sí, en ese contexto creo que gobiernos que propongan una alternativa radical o totalmente opuesta, ¿no? Extrema a lo que ya se ha intentado, al menos hay que considerar como una alternativa posible, ¿no? Te decía, el gobierno de Morena en México creo que expresa también, en cierto modo, la construcción hegemónica de ese partido en México. Pero como que ellos llegan después, ¿no?, a este ciclo, ¿no? Morena tiene la ventaja de ser un partido de izquierda que llega al poder en la segunda ola, es decir, viendo ya las experiencias, o sea, estando como aleccionado por las experiencias, los logros y los fracasos de la izquierda latinoamericana de la primera ola, ¿no? Creo que ha sido un buen aprendizaje para México, o para el presidente AMLO principalmente,
recorrer, ¿no?, estas experiencias latinoamericanas en su gobierno, porque yo veo que hay mucho más cuidado, no tanto en la retórica, sino en la implementación de las políticas públicas, mucha más moderación de lo que hicieron las izquierdas latinoamericanas de la primera ola, ¿no? Sí hay un discurso radical, que es el estilo de las izquierdas, de este tipo de izquierdas que emergen en Latinoamérica, pero en los hechos las políticas públicas son bastante moderadas. Entonces eso le permite no solo mantener la confianza o el respaldo social, sino también mantener o procurar producir condiciones de gobernabilidad, ¿no?, de estabilidad política, económica. Seguramente cuando vuelvas a México podrás ver de más de cerca la puesta ahí en escena de la gestión de Sheinbaum, ¿no? que ya seguramente va a asumir en los próximos días su mandato. Pero Maricel, y ahora entrando a tu tesis doctoral que estás haciendo, que aborda la hegemonía del MAS y la interpelación, entiendo, a la sociedad civil en épocas de conflictividad, ¿cómo lo estás planteando y cuáles son tus hipótesis para poder trabajar esta última investigación que estás haciendo? Bueno, vuelvo a utilizar en la tesis doctoral la teoría de la hegemonía, no precisamente la teoría de Gramsci, o sea, articulo varios autores, varias lecturas. ¿Cuáles serían esos autores? Articulo Gramsci, articulo Ernesto Laclau, articulo teorías del populismo, utilizo mucho a Benjamín Arditi, a Massimo Modonesi, que ellos leen o investigan más sobre los gobiernos, las construcciones hegemónicas más latinoamericanas, ¿no? Entonces miro esas lecturas y lo que estoy planteando es que una dimensión de la construcción hegemónica es la articulación de un bloque social popular, ¿no? Esa es una dimensión o una de las acepciones de la hegemonía. Esa articulación de un bloque social popular requiere, para ser sostenible en el tiempo, para mantenerse esa articulación social popular en el tiempo de construcción de la hegemonía de un partido, requiere una capacidad interpelatoria, ¿no?, del sujeto hegemónico, ya sea el gobierno, el líder, el caudillo. Yo lo que trato de ver en mi tesis doctoral es cómo ha ido cambiando esa capacidad de interpelación en la sociedad civil, ¿no? Esa capacidad de interpelación desde el gobierno en la sociedad civil, principalmente en aquellos sectores que acompañan al gobierno del MAS o sectores social populares que tendrían mucha más afinidad o propensión de constituir este bloque social popular, ¿no?, de plegarse al bloque social Maricel, popular. y en ese contexto, ¿cómo defines la hegemonía y qué es interpelación? La hegemonía es una construcción, una construcción de un vínculo entre Estado y sociedad civil, un vínculo orgánico entre Estado y sociedad civil, una forma de comunicar y suscitar una adhesión consentida o consensuada a la dominación del Estado. Eso es hegemonía, ¿no? Desde mi construcción, desde mi perspectiva, desde mis lecturas, es eso, ¿no?, la adhesión voluntaria y consentida al dominio del Estado. ¿Y esa adhesión puede tener un elemento coercitivo necesariamente o tiene que ser básicamente persuasivo? Cuando digo consenso, quiero decir que hay un consentimiento de la sociedad civil al dominio del Estado, ¿no? Hay una aceptación del dominio del Estado. Ahora, esa aceptación, para producir esa aceptación de la sociedad civil al Estado, al dominio del Estado, el Estado utiliza mecanismos, aparatos ideológicos para, digamos, domesticar a la sociedad civil y suscitar ese consentimiento, ¿no?, esa voluntad de someterse al dominio estatal, a través de los discursos, a través de
acciones coercitivas, a través de prohibiciones, a través de leyes, imposiciones, amenazas del uso de la fuerza, escuela, educación, lo que quiera, ¿no? Que dice Althusser, ¿no? Que dice Althusser. Y ahora el concepto de interpelación, ¿cómo lo estás viendo? Yo estoy planteando la interpelación como la capacidad de un gobierno de provocar la adhesión de la sociedad civil a su discurso, ¿no? Eso, concibo que la interpelación es la forma de comunicar, una manera de comunicar del gobierno y suscitar, obtener esa comunicación, una respuesta positiva, ¿no? Una respuesta positiva al mensaje interpelatorio, una adhesión al mensaje interpelatorio. Y en ese contexto, ¿cuáles son las hipótesis o la hipótesis que vas a corroborar en esta investigación? ¿Por dónde va la lectura en ese sentido? Mira, mi hipótesis todavía está en construcción. Tengo todavía muy poco de afinar el proyecto en términos de operacionalización todavía, pero una hipótesis de partida o básica es que la capacidad de interpelación del MAS, del gobierno del MAS, en las clases social populares ha ido mutando en el tiempo, ¿no? Se ha ido deteriorando en el tiempo, pero no solamente deteriorando en el tiempo, sino ha ido cambiando sus instrumentos, los instrumentos interpelatorios han ido cambiando de una dimensión más ideológica, simbólica, los incentivos, digamos, para sumarse al proyecto o al discurso interpelador, político interpelador, han ido cambiando más de incentivos ideológicos, simbólicos, a incentivos más materiales, ¿no? A incentivos más del orden del intercambio efectivo de recursos, de proyectos, de beneficios, más intercambios selectivos que colectivos. ¿Y cuáles son los momentos de conflictividad que en este caso vas a analizar en tu tesis? Me habías comentado ciertos momentos, ¿son esos? ¿O se amplían o se reducen sí, el periodo de estudio? Por lo menos hasta ahora, hasta donde tengo planteada la investigación, planteo analizar 3 momentos emblemáticos de conflictividad. El periodo del 2007-2008, el conflicto con las regiones, del gobierno central con las regiones, cómo se mueven ahí los movimientos sociales, las organizaciones sociales en defensa del MAS, ¿no? Cómo la interpelación ahí es efectiva, porque sí suscita la adhesión muy activa, ¿no? De los movimientos y organizaciones sociales en defensa de ese discurso, de ese proyecto. Luego miro el escenario del 2016, que es el momento, digamos, perdón, antes de eso analizo el 2010, el conflicto por el TIPNIS, analizo el 2016 al 2019, que es el conflicto por la salida de Evo Morales, por la reelección de Evo Morales, y está todavía en debate la posibilidad de analizar el gobierno de Luis Arce, ¿no? Un escenario de conflictividad del gobierno actual, que sería digamos entre la primera y la segunda, el primer y segundo año de gobierno de Luis Arce. Estaremos entonces expectantes a la conclusión del trabajo, Maricel. Para terminar, Maricel, ¿cómo ves la ciencia política, la producción de la ciencia política aquí en Santa Cruz? ¿Cuáles son los desafíos, los retos que tiene esta disciplina aquí en Santa Cruz? Desde tu lectura también de México, ¿cómo lo ves? Yo creo que el principal reto es transitar de una ciencia política más pragmática y menos adherida o menos que recurre poco a herramientas conceptuales y teóricas. Creo que
Esa es la principal carencia que yo veo en la formación y en el ejercicio de la investigación en ciencias políticas acá en lo local. El poco uso, la poca importancia que se le da a un marco teórico, metodológico para explicar los fenómenos políticos, ¿no? Se recurre más a una suerte de lecturas superficiales, ¿no? Cuando un trabajo o un análisis carece de herramientas teórico-metodológicas, creo que el análisis siempre tiende a ser superficial, ¿no? Tiende a ver solamente lo evidente y no estructuras que están implícitas en los fenómenos, ¿no? Y eso se logra sobre todo haciendo uso de herramientas teórico-conceptuales, que no es tampoco algo fácil, ¿no? Construir esas herramientas teórico-conceptuales, identificarlas, construirlas, articularlas y encontrar ahí un espacio para explicar los fenómenos que observamos. Maricel, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Cuando vuelvas, también seguramente nos explicas la conclusión de tu trabajo doctoral. Muchas gracias, Maricel. A ustedes muchísimas gracias, un placer siempre estar con vos, Juan Pablo. Muchas gracias.